El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, se nos va abril, aguas mil, último día de abril, tremendo, enero, febrero, marzo, abril, nos vamos a mayo, parece que fue ayer cuando empezamos el año. Y hoy es miércoles, pero es como si fuera viernes, porque mañana ya es 1 de mayo, día festivo. Y el viernes en Santa Cruz de Tenerife también es día festivo por el Día de la Cruz, que es el sábado, pero que lo pasan al día 2. Por lo tanto, puentazo para toda la gente que vive en Santa Cruz de Tenerife. Jueves, viernes, sábado, domingo. Bah, maravilloso, maravilloso. Puentazo. Yo voy a trabajar todos los días, pero bueno, puentazo tremendo. Y el domingo, importante, el domingo es el Día de la Madre. Recuerden todos, domingo, a ver, realizador, acuérdate, domingo, Día de la Madre. Y hoy vamos a regalar un libro a todas las madres. Vamos a regalar un libro a todas las madres. Los que no hayan mandado nunca un WhatsApp, nos lo hacen al 627 60 21 84. 627 60 21 84. Y les vamos a regalar un libro que todo el mundo conoce, pero que nadie ha leído, que es Mujercita, que es hay una película fantástica. O sea que ya saben, el domingo, un gran día, Día de la Madre. Bueno, saben que a mí me encanta recordar lo que pasó hace un año, 2, 3, las noticias, los titulares, para un poco ponernos en situación, porque nos olvidamos de las cosas. Y hace un año, Pedro Sánchez anunciaba que continuaría en el gobierno tras 5 días de reflexión. ¿Se acuerdan que él no sabía si se iba, no se iba, se quedaba? Bueno, todo un paripé. Y dice que he decidido seguir con más firmeza si cabe, decía él. Bueno, eso fue hace un año, que nos tuvo 5 días pensando que se iba, pero verán que Pedro Sánchez dura y dura como las pilas. Y hoy hace 365 días... hubo un varapalo judicial a los empresarios condenados por los areneros de Güímar, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificaba que los empresarios condenados tenían que abonar las indemnizaciones. Estábamos hablando de casi 185 millones de euros. A fecha de hoy... A fecha de hoy yo creo que todavía no se ha pagado nada. Y hoy se cumplen 1159 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania. Llevamos 3 años y 54 días. 3 años y 54 días. Y lo que prometió Trump, que cumple 100 días en el mandato, parece ser que no funciona. De hecho, se está retirando de las conversaciones de paz a Estados Unidos porque no avanzan. O sea que lo que prometió, lo prometido, ya saben, los políticos prometen hasta que te la meten. Como hemos dicho, hoy es miércoles 30 de abril de 2025, último día del mes de abril, y ya nos vamos a mayo, al mes de las flores. Y hoy es el Día Mundial del Jazz. El 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Jazz. Se pretende concienciar sobre la importancia del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo. Fue decretado por la UNESCO en el año 2011 con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y a la cooperación entre los pueblos a nivel mundial. El jazz es un género musical que incluye melodías afroamericanas y mezcla de otros ritmos, basándose en la improvisación y la libre interpretación. Tuvo sus inicios en el siglo XIX, por supuesto que en Estados Unidos. Vamos con las efemérides del día de hoy, del 30 de abril 1492. Los Reyes Católicos
expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubra. Y en 1726 la Real Academia Española presenta al rey Felipe V el primer tomo del Diccionario de Autoridades. En 1789, George Washington jura como es el primer presidente de Estados Unidos. Esto fue un día como hoy, un 30 de abril 1789. Y en 1900, el gobierno norteamericano otorga a la isla de Hawái el estatuto de territorio vinculado a la Unión. En 1945, un día como hoy, un 30 de abril, Hitler se suicida en su búnker de Berlín con su esposa Eva Braun. Y en 2001, el primer turista espacial de la historia, el multimillonario norteamericano Dennis Tito, llega en la nave rusa Soyuz a la Estación Espacial Internacional. En 2015, un día como hoy, Juan Carlos Monedero abandona la dirección de Podemos. 2015, hace 10 años, Juan Carlos Monedero se fue de Podemos. Ya han visto cómo está Podemos, destrozado totalmente. Bueno, vamos con el santoral. Felicidades a todas aquellas personas que se llamen Villar, de nombre, a Pío y a Luis. A todos ellos, muchas felicidades hoy, 30 de abril. Bueno, vamos con información pura y dura. Y esto es lo que sabemos del apagón generalizado que afectó a España y a Portugal. Apagón masivo sin precedentes en España y Portugal este lunes 28 de abril. En España, tras el apagón masivo, el gobierno de Pedro Sánchez declaró la emergencia nacional en las 8 comunidades autónomas más afectadas. Unos 50 millones de personas se vieron afectadas en toda la península por un apagón en el que se perdieron 15 gigavatios en 5 segundos, algo que nunca había ocurrido y que equivale al 60% de la demanda del suministro del país. Aeropuertos, trenes, telecomunicaciones, semáforos y cajeros automáticos, entre otros, quedaron paralizados. Pedro Sánchez declaraba el restablecimiento del suministro eléctrico. Esta mañana ya se había restablecido más del 99%. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Varios altos funcionarios han descartado el complot como posible causa del apagón, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En Portugal, las 2 ciudades más grandes del país, Lisboa y Oporto, también sufrieron problemas similares a los de la vecina España, sin electricidad ni internet. El primer ministro Luís Montenegro declaró que el operador de la Red Eléctrica Nacional de Portugal había reparado prácticamente todas las subestaciones eléctricas del país, restableciéndose el suministro a más de 2,5 millones de personas. Y el sistema eléctrico vuelve casi ya a la normalidad y Red Eléctrica descarta que la causa del apagón fuese un ciberataque. No ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica. Así descartaba el operador del sistema eléctrico un ciberataque como origen del histórico apagón. En su análisis preliminar identifica 2 desconexiones separadas en el intervalo de 1,5 segundos en el suroeste de la península, pero poco más. Lo que hay que identificar en este momento son la potencia que desconectó, la localización de las instalaciones y los motivos por los que desconectaron. Esta es la información que necesitamos conocer para a partir de ahí poder sacar las conclusiones oportunas. Los expertos tratan de explicar cómo se pudo desestabilizar un sistema tan complejo y robusto como el eléctrico. En el momento en que hay una central que se va, se agudiza el problema y al agudizar el problema produce que otra central se vaya, que agudiza el problema. Entonces se produce un deslastre de la potencia
en cadena. Las nucleares paradas, estaban las hidráulicas sin funcionar tampoco teníamos los ciclos combinados funcionando. Entonces, justo todo lo que daba inercia estaba apagado. Lo que es seguro, señala Red Eléctrica, es que la tecnología que más estaba produciendo en ese momento era la solar y fue la que más dejó de aportar al sistema. Para restaurarlo fueron fundamentales las hidráulicas y los ciclos combinados y también las interconexiones con Francia y Marruecos. Y por otro lado, la Audiencia Nacional investigará si hubo un sabotaje que provocó el apagón. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha incoado diligencias previas sobre este asunto. Y Pedro Sánchez se reúne con las compañías eléctricas tras pedirles responsabilidades por el apagón. Mientras España y Portugal regresan a la normalidad tras los cortes de suministro eléctrico que afectaron a toda la península ibérica, las causas del apagón continúan siendo un misterio. Tanto el primer ministro portugués, Luís Montenegro, como su homólogo, Pedro Sánchez, han pedido una investigación de la Unión Europea. Sánchez ha reunido durante la noche de este martes a los principales operadores privados de electricidad para abordar el fallo. Portanto, também importante que, face a uma expectativa menos positiva, que ainda ontem foi adiantada relativamente à nossa dependência, nomeadamente com Espanha, sabermos que o problema que foi causado não tem a ver com a falta de capacidade de produção e distribuição em Portugal. O que tem a ver é com exatamente essa ligação. El operador público-privado Red Eléctrica ha descartado que se trate de un ciberataque, pero el ejecutivo de Sánchez mantiene abiertas todas las hipótesis. Y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente. El martes por la mañana, Red Eléctrica confirmó que se había restablecido el 99% de la cobertura de energía en España y el operador de la red portuguesa REN dijo que todas sus subestaciones eléctricas estaban de nuevo en línea. Y el sector energético pone en duda las explicaciones de Red Eléctrica. Yo también, porque no he entendido absolutamente pone en duda sobre el apagón tras la reunión con Pedro Sánchez. Sí, al parecer a los operadores no les convencen las explicaciones que ha dado Red Eléctrica, esos dos parones de generación en dos plantas de forma casi simultánea que desencadenaron en ese apagón del sistema. Aseguran que en todo momento siguieron las directrices que les marcó Red Eléctrica de España y actuaron cuando y dónde se les iba diciendo. A esta hora no hay una reacción oficial a esa reunión que han mantenido con el presidente, pero fuentes del sector hablan efectivamente de una caza de brujas. Iberdrola esta tarde, en un comunicado antes de esa reunión, aseguraba que se había colaborado en todo momento y decía que tomarán las medidas necesarias para defender sus derechos y los de sus clientes. Por otro lado, esta tarde también se ha recordado que hace 2 meses Red Eléctrica de España ya hablaba de riesgo en el suministro, incluso de desconexión por la alta penetración de las renovables en España, porque son más inestables, decían, y no cuentan con el mismo respaldo técnico. No ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica. Así descartaba el operador del sistema eléctrico un ciberataque como origen del histórico apagón. En su análisis preliminar identifica 2 desconexiones separadas en el intervalo de 1,5 segundos en el suroeste de la península, pero poco más. Lo que hay que identificar en este momento son la potencia que desconectó, la localización de las instalaciones y los motivos por los que desconectaron. Esta es la información que necesitamos conocer para, a partir de ahí, poder sacar las conclusiones oportunas. Los expertos tratan de explicar cómo se pudo desestabilizar un sistema tan complejo y robusto como el eléctrico. En el momento en que hay una central que se va, se agudiza el problema. Y al agudizar el problema produce que otra central se vaya, que agudiza el problema. Entonces se produce un deslastre de la potencia
en cadena. Las nucleares paradas, estaban las hidráulicas sin funcionar tampoco teníamos los ciclos combinados funcionando. Entonces, justo todo lo que daba inercia estaba apagado. Lo que es seguro, señala Red Eléctrica, es que la tecnología que más estaba produciendo en ese momento era la solar y fue la que más dejó de aportar al sistema. Para restaurarlo fueron fundamentales las hidráulicas y los ciclos combinados y también las interconexiones con Francia y Marruecos. Y atentos con esta noticia porque hay 7 fallecidos por el apagón y las autoridades van a investigar la vinculación de las muertes en Galicia y en Madrid, y como he dicho, de 7 personas que por el apagón se murieron. La trabajadora del servicio de ayuda a domicilio fue quien dio la voz de alarma. En el interior de esta vivienda de Taboaleda, en Ourense, la Guardia Civil encontraba los cuerpos sin vida de un matrimonio y su hijo. En la casa había altas concentraciones de monóxido de carbono, según la Guardia Civil. El padre necesitaba respiración asistida y para que funcionara usaron un generador. Todo parecía indicar que estuvo funcionando y ese monóxido de carbono que expulsa o xerador foi o causante do falecemento desas 3 personas. Tenía problemas respiratorios e por eso necesitaba a ventilación, sobre todo de noite, asistida. La Xunta investiga si otras 3 muertes en Galicia la pasada noche están relacionadas también con el apagón. Pero no son los únicos casos en España. Una mujer fallecía a las 10 de la noche en un incendio en su casa de Madrid, probablemente provocado por una vela encendida por la falta de luz. Y en Alzira, Valencia, otra mujer de 46 años moría porque la máquina de oxígeno a la que estaba conectada se quedó sin electricidad. Nos venimos a nuestro territorio, a Canarias, y Canarias, atentos, mantiene la emergencia. Pueden peligrar las comunicaciones. Los operadores han garantizado el suministro eléctrico en las islas. Ya contábamos ayer que la telefonía no estaba funcionando correctamente y algunos operadores funcionaban, no funcionaban, a veces había internet, no había internet, o sea que en Canarias todavía sigue habiendo problemas. Las telefónicas y eléctricas no garantizan al gobierno de Canarias la estabilidad de las comunicaciones, dicen las telefonías y las eléctricas. Puede volver a caerse el sistema. El Plateca entró en vigor durante la jornada del lunes debido a la afección en las telecomunicaciones en el archipiélago, tras el histórico apagón en gran parte del país. Y Canarias pide a sus ciudadanos tener preparado un kit de emergencia. Destacan la importancia de que cada persona cuente con lo necesario para afrontar una eventual evacuación. Y 1 de cada 2 parados en Canarias, 1 de cada 2, o sea, un 33% lleva más de un año buscando empleo. El porcentaje de personas en situación de desempleo de larga duración crece hasta su nivel más alto en 7 años. O sea que los que llevan tiempo ya en el paro es complicado que encuentren trabajo. Y atentos porque un 30 de abril, como hoy, pero en 1938, que ha llovido ya, aparece por primera vez en público en la televisión alguien muy especial que todo el mundo conoce, el conejo Bugs Bunny. Esto, amigos, es una producción de la Warner Bros. Para la televisión. Bugs Bunny en Operación Conejo. Capital Radio.